Bueno, pues Nora, cuéntanos un poco cómo es tu visión acerca de todos estos avances de inteligencia artificial. Yo te sigo mucho estas cosas que compartes de ChatGPT, que estás tú ahí probando. Cuéntanos un poco tu visión general, global, de la inteligencia artificial en este momento que tanto preocupa a muchos traductores. ¿Cómo lo ves tú y si debemos preocuparnos o no? No sé, danos alguna idea. Bueno, yo creo que me gustaría tener una bola de cristal como la que tiene Ruth en su foto y que funcionara para decirnos qué viene, pero no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que ya están pasando algunas cosas. Y bueno, creo que a lo mejor algunas de nosotras nos acordamos de cuando empezamos. Ahorita Fernando ya me descubrió y dijo que tengo más de 30 años trabajando de traductora. Es verdad. Empecé cuando estaba en el kinder, como a los 2, 3 años de edad por ahí. Claro, No, porque pero con ya en 35 ahora, serio, pues, hace 20 años, hace 30 años, la vida era diferente. O sea, quienes estamos trabajando en esto desde hace tanto, levanten la mano o pongan un puntito ahí en el chat si les tocó recibir o ir a recoger material a traducir físicamente con el cliente, que te daban los papeles para que tú te los llevaras y luego tú en tu máquina de escribir, mecánica al principio, después eléctrica, una ahí ruta, hacía la traducción, ¿no? Y si te sí. equivocabas en el último renglón, pobre de ti, ¿no? Porque hoy, bueno, o había que usar el liquid paper o había que cambiar de hoja, etcétera. Y luego, después de eso, sí, claro, hay quienes todavía no nacían, como hay en el chat. Luego, después de eso, les cuento para quienes son de la edad de Melody, después de eso nos sentíamos en la gloria porque se inventó una cosa que se llamaba fax. Entonces, a ver, ¿quién usó el fax? Pongan puntito ahí en el chat. Sí, yo levanté la mano, ahí veo muchas manos levantadas. Entonces ya era como que, uy, un avance tecnológico tremendo, ¿no? Porque ya no había que ir a recoger los papeles o no te los tenían que mandar por correo o paquetería, sino que te los mandaban por fax. Entonces ahí sonaba el fax cuando te estaban mandando los documentos. Ahora, yo les cuento que un poquito alrededor de la época del fax empezamos con las computadoras, ¿no? Y al empezar a trabajar con las computadoras, las cosas también cambiaron. O sea, cambiaron en el sentido de que antes se entregaba la traducción en papel, había que imprimirla, forzosamente necesitabas una impresora. Ahorita ustedes no la ven, pero yo ahí tengo una impresora que no uso desde hace como 5 años, pero antes forzosamente todo lo imprimías y lo entregabas en papel. Entonces ya con el fax, pues ya lo podías devolver por fax, muchas cosas, ¿no? Llegan las computadoras, llega el correo electrónico y las cosas cambian, ¿no? Incluso antes del correo electrónico que se entregaba en disquete. Ahora, quiero que piensen, si nos remontamos a esas épocas, cuando empezamos a devolver los trabajos por correo electrónico o en un disquete, ¿qué hubiera pasado con quienes se negaran al cambio, ¿no? Con quienes dijeran, no, 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 es que yo quiero seguir trabajando en mi máquina de escribir de 1920, ahí yo quiero seguir haciendo mis traducciones y quiero írtelas a entregar físicamente. Bueno, pues pasa una de dos cosas, ¿no? O te subes al tren del cambio que ya está ahí y que no se va a devolver, no se va a detener por ti tampoco, o simplemente te dedicas mejor a otra cosa. Y creo que ahora estamos en ese mismo punto de inflexión donde no debemos cegarnos, no debemos cerrar los ojos y decir, no, 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 es que esto no va a pasar. Es lo mismo, ahora las cosas están cambiando, pero están cambiando diferente. Por ejemplo, ayer estaba hablando con alguien que dijo algo que me hizo pensar mucho que es verdad. Creo que uno de los cambios que van a venir con la inteligencia artificial es que va a haber menos material para traducir, no porque la máquina lo traduzca, sino porque el material se va a producir originalmente en el idioma de destino. Es decir, a un modelo de lenguaje masivo como tipo ChatGPT, por ejemplo, supongamos que tú eres una persona que tiene que escribir instrucciones de inyección de insulina para pacientes, ¿no? Por ejemplo, algo que yo traduzco todo el tiempo, que originalmente ahora o hasta el año pasado se escribía en inglés y se mandaba a traducir a varios idiomas. Pues ahora ya no es necesario hacer eso porque tú entras a ChatGPT y le dices, le pones tu instrucción y le dices, escribe instrucciones para pacientes sobre inyección, cómo inyectarse insulina, le das las instrucciones y escríbemelas en inglés, español, japonés, italiano, etcétera, etcétera, y en cuestión de segundos
La máquina, el robot, te produce todo ese material en los distintos idiomas. No traducciones, material generado desde el origen. Yo creo que ese va a ser el cambio más importante que vamos a ver en próximos tiempos. Ahora, para que eso suceda, tenemos que entender que la gente, es decir, nuestros clientes, tienen que enterarse de que eso se puede, primero, y tienen que aprender cómo hacerlo. Ahora, ustedes piensen en sus clientes. ¿Todos sus clientes son tan tecnológicos como para saber que se puede hacer esto? ¿O para poderlo hacer correctamente? Pues no necesariamente, ¿no? Entonces, va a haber algunos que sí, va a haber otros que no. Eso significa que va a haber menos material que traducir en el sentido de que quienes sepan hacerlo van a generar el material en distintos idiomas desde el principio. Claro que habrá especialidades que estén blindadas, ¿no? Por ejemplo, yo no creo que nadie se quiera arriesgar cuando se trata de un contrato o documentos jurídicos a ver qué le pone la máquina, ¿no? Porque como decía Fernando, yo últimamente he estado compartiendo algunos experimentos con dos de los modelos de lenguaje masivo más populares del momento, que son ChatGPT y BART, y los dos te dicen mentiras, lo que le llaman las alucinaciones, ¿no? Crean información que no es verdadera, se equivocan con cuestiones matemáticas sencillas. Entonces, ¿quién se va a confiar de eso? Pues no sé. Entonces, parte de nuestro trabajo ahora va a ser un poquito la educación del cliente, pero creo que la educación del cliente tiene que ser desde un ángulo de no te estoy diciendo que no lo uses, solamente quiero que estés consciente de lo que puede suceder si lo usas, Colaboración, ¿no? colaboración. Exacto, exacto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que algunos clientes se van a ir, ¿no? O sea, va a haber clientes que se vayan, va a haber clientes que se queden. Es como si, no sé, antes de que existieran los automóviles, pues obviamente quien se pueda comprar un automóvil al principio y quien se arriesgue a manejar al principio va a dejar de usar otros medios de transporte, ¿no? Pero va a seguir habiendo gente que quiera utilizar bicicleta, que quiera utilizar, no sé, el ferrocarril, lo que sea. Entonces, va a haber clientes que se van a ir y tenemos que estar muy listos para la partida de esos clientes, ¿no? Saberlo. Y hay señales, empieza a haber señales, porque ahorita estaba escuchando lo que nos contaban Fernando y Ruth de ese flujo de trabajo que llega con los clientes y es totalmente cierto que cuando ya tienes varios años establecido, tienes varios clientes y como que predices el flujo, ¿no? O sea, hay clientes que te mandan trabajo todos los días, clientes que te mandan, digamos, en noviembre porque están haciendo actualizaciones de ciertas cosas y de repente empiezas a ver que baja. Y yo les puedo decir que cuando cambiando un poquito, pero dentro de lo mismo, cuando la traducción automática neuronal entró en escena, no la inteligencia artificial, sino la traducción automática neuronal, hace unos 4 años, 5 años, que entró con mucha fuerza y de buenísima calidad, yo noté que de inmediato un cliente que me mandaba 2, 3 trabajos a la semana empezó a dejar de mandar y empezó a mandar menos. Entonces dije, bueno, aquí estar pasando varias cosas, ¿no? O el cliente ya no está trabajando, el cliente se enfermó, el cliente se dedica a otra cosa, el cliente consiguió otro traductor o el cliente está usando traducción automática. Y entonces, en vez de estarme torturando, le pregunté y le mandé un correo y le dije, oye, de la manera más amable, ¿no? Como escuchábamos hace un momento, pero le mandé un correo y le dije, oye, disculpa, he notado que hay menos flujo de trabajo, hay algo que necesite cambiar o algo. Me dijo, no, mira, bueno, lo que pasa es que cambiamos a traducción automática y el trabajo con ese cliente se acabó. O sea, no nada más bajó, se acabó por completo. Entonces, en ese momento, pues bueno, para mí era un cliente que me generaba una parte importante de mis ingresos y entonces yo dije, bueno, pues a buscar otros clientes, ¿no? Es como cuando digo, gracias a Dios nunca me he divorciado, pero yo me imagino cuando se termina una relación sentimental, ¿no? ¿Qué caso tiene que le estés rogando si la otra parte ya no está interesada en estar contigo? Entonces mejor vete a buscar mejores horizontes, ¿no? Llórale lo que le tengas que llorar, vete a buscar mejores horizontes. Entonces, entender que a lo mejor algunos clientes se van a ir, estar preparados para cuando eso suceda, detectar las señales cuando eso empieza a suceder. Y pues la comunicación con el cliente, la comunicación en general es importante y preguntar qué está pasando, ¿no? Habrá clientes que tengan la amabilidad de avisarte desde antes. Fíjate que a partir de ahora vamos, pero hay clientes que no, ni lo piensan, sobre todo las agencias que tienen
a lo mejor decenas de traductores en plantilla y no se les ocurre avisarles que en esta combinación de idiomas va a haber menos trabajo porque estamos usando o inteligencia artificial o traducción automática. Eso es Sí. lo que yo creo que va a pasar a futuro y entonces eso significa que hay que buscarle, reinventarse y entender qué es lo que está pasando. Si vemos la inteligencia artificial como un enemigo o como un rival de cierta manera, pues hay que estudiar al rival y hay que entenderlo para ver cuáles son sus limitaciones e incluso para entender de qué manera lo podemos hacer funcionar a nuestro favor. Claro, buenísimo todas estas pistas. Mira, me has dado que pensar porque nosotros también nos gusta mucho hablar con los clientes. Es algo que siempre recomiendo, escribir por email o coger el teléfono, porque también puntualmente hay momentos de bajón de trabajo. De hecho, nosotros hemos experimentado al principio de este año, a partir de febrero o marzo tal vez, cierta bajada respecto a otros años de trabajo. Y muchos colegas también lo han experimentado, ¿no? Entonces ya pues había quien le echaba toda la culpa a la inteligencia artificial. Esto ya es la inteligencia artificial que ya nos va a sustituir. Bueno, voy a preguntar. Pues hemos preguntado a nuestros clientes más habituales y hemos encontrado respuestas de todo tipo. Gente que hace tiempo que no escribía y de repente nos dicen, bueno, clientes directos en nuestro caso. No, es que mira, hemos salido del grupo ese internacional donde estábamos, ahora somos una empresa española y ya no tenemos cosas que traducir. Ah, vale, comprensible, nada que ver con la inteligencia artificial. Otros que habían cambiado de director y ese nuevo director pues no tenía ni idea todavía de lo que necesitaba traducir, se estaba aterrizando, no sabían tal. Otros que simplemente tenían menos proyectos porque con la incertidumbre política y económica internacional, varios despachos de abogados, de hecho tenemos un montón de proyectos parados porque no se firman, porque con toda esta incertidumbre de Rusia, de China, de no sé qué, pues eran proyectos de muchos millones de euros, no los quieren firmar. Entonces el contrato está ahí parado en la mesa. Ya cuando lo vayan a firmar os lo mandaremos para traducirlo, pero no antes, porque tal. Entonces la casuística es muy variada. Puede que en algunos casos efectivamente sea eso, sea inteligencia artificial, hay que conocerlo y solo lo conoces preguntando, ¿no? Preguntando y teniendo una Sí, de buena relación. acuerdo. Entonces, sí, es lo que digo, ¿no? Hay que, es como, vuelvo, como cuando se termina una relación sentimental. ¿Para qué te estás ahí torturando tú haciéndote escenarios en tu cabeza? Ve y pregunta, ¿no? O sea, pregunta qué pasa. Lo peor que puede pasar es que el cliente te mienta, pero yo creo que la gran mayoría de los clientes no nos van a decir mentiras, nos van a decir la verdad. Justo. Y me gusta también un poco lo que comentabas de la adaptación, de adaptarse a los nuevos tiempos, como has hecho ese recorrido tan gráfico y tan bonito desde los años 80 hasta los días de hoy, casi desde los 90, de la tecnología, pues efectivamente hay que adaptarse. A mí me contaron una vez algo una historia que no conocía y me llamó mucho la atención, que ocurrió a principios del siglo XX en Londres. En Londres, a principios del siglo XX, los taxis eran coches de caballos. Y entonces los taxistas de Londres iban con su coche de caballos a todas partes. Pero ¿qué ocurre? Que llegó el automóvil. Apareció el automóvil, nuestro amigo Ford, con el modelo T y todos estos coches en los años 20 del siglo pasado. Y los taxis de caballos empezaron a ser sustituidos por coches. Y hubo muchos taxistas en Londres que no lo aceptaron, o sea, que vieron aquello como el fin de su profesión. Incluso hubo suicidios. Hubo gente que se suicidó porque dijo, mi profesión se acaba, se termina. Fue una tragedia para muchas personas cuando lo único que tenían que hacer era dejar los caballos y montarse en el coche. De hecho, hubo quien dejó los caballos y se metió en un coche y aprovechó sus conocimientos de la ciudad, de los recovecos, para seguir haciendo lo mismo, que es llevar a los clientes de un sitio a otro, pero con un nuevo medio. Entonces, bueno, yo creo que estamos en una Claro, situación parecida, ¿no? me encanta el ejemplo porque eso es justamente la coyuntura, creo, en la que nos encontramos, de decidir, me bajo porque no me gusta para dónde va este tren o me adapto y aprendo, porque incluso están surgiendo nuevas profesiones. Yo creo que por más que, mira, yo hace tiempo decía, nos reíamos mucho de la traducción de Google Translate y hoy Google Translate se ríe de nosotros. O sea, entonces yo pienso que lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Por ahora podemos menospreciarla un poco y reírnos un poco de sus errores y lo que sea y hablar de sus deficiencias, sus carencias, pero eso se va a ir resolviendo y se va a ir resolviendo rápido, porque lo que tienen los modelos de lenguaje masivo como ChatGPT es que aprenden y aprenden de lo que nosotros les preguntamos, van aprendiendo constantemente.
Entonces, basta con que tú le digas lo que me acabas de decir es incorrecto para que te dé la respuesta correcta. Claro que ahí tiene que estar el criterio humano, no puede desaparecer, ¿no? Pero entonces quizá nuestro rol va a ser un rol de interactuar de manera más inteligente con la inteligencia artificial, de adaptarnos para ver en qué cosas nos puede ayudar, porque justo ayer estaba platicando con alguien y diciendo, bueno, ok, la traducción es una de las cosas que puede hacer estos modelos lingüísticos, pero otras cosas que pueden hacer es ayudarnos con, por ejemplo, yo estaba escuchando hace un momento que tú decías de, bueno, es importante relacionarse, es importante levantar la mano porque nadie va a venir a tocarte a la puerta y decir, oye, supe que tú traducías y quiero que hagas esto. Entonces, tenemos que estar muy presentes, esto lo hemos comentado antes en las redes, por ejemplo, ¿no? Y estar ahí presentes, pero a veces es muy pesado pensar qué voy a publicar, qué puedo poner que sea interesante. Bueno, pues entras a ChatGPT, le preguntas, le dices, dame, no sé, cinco ideas de publicaciones para LinkedIn, Facebook y Twitter que incluyan hashtags en inglés y en español sobre tal tema. Y en cuestión de segundos las tienes. No quiere decir que esas las vayas a ir a poner directamente, pero bueno, ya tienes ideas, ¿no? Dame ideas de cartas o mensajes de correo electrónico para dirigirme a clientes potenciales y en cuestión de segundos lo tienes ahí, ¿no? Escríbemelo más formal, escríbemelo más informal. Entonces, de momento, a la inteligencia artificial yo pienso que debemos verla como un asistente personal. Como si yo tuviera un practicante aquí que me dijera, estoy aquí para ayudarte 24 horas al día, ¿qué necesitas? Bueno, yo necesito un montón de cosas y ojalá me puedas ayudar. Ahora, aquí el chiste es saber cómo decirle. ¿Cuántos de ustedes han tenido un asistente, digamos un practicante o alguien que están mentoreando o algo, y ustedes les encargan alguna cosa y el pobre estudiante lo hace mal, no porque no lo haya querido hacer bien, sino porque nosotros no le explicamos bien qué era lo que queríamos? Entonces, igual con la inteligencia artificial, hay que decirle bien qué es lo que queremos. Yo soy intérprete también y entonces estamos experimentando mucho con los modelos lingüísticos masivos para hacer cosas como elaboración de glosarios, investigación de temas, etcétera. Y es clarísimo que recibes lo que preguntas. O sea, si no sabes qué estás preguntando y no preguntas bien, te da basura, te da mentiras, te da cosas que no te sirven y terminan quitándote el tiempo. Entonces, se viene esta nueva habilidad o conjunto de habilidades que en inglés se llama prompt engineering, y eso significa la ingeniería de estas instrucciones, que es saber cómo preguntarle al modelo de inteligencia artificial para que te dé lo que necesitas. Y les quiero compartir justamente aquí en el chat, les voy a poner el link de, hay al menos un producto ya que se llama GayBT, que está en beta, pero al que pueden acceder ya, que está desarrollado para traductores basado en ChatGPT, donde ya muchas de las instrucciones que nosotros necesitaríamos vienen ahí. Entonces, he tenido la fortuna de estar en contacto con los desarrolladores y es maravilloso porque les dices, oye, mira, pero es que a mí me gustaría tener esto y pum, 2 días después ahí lo tienes, ¿no? Entonces está buenísimo. Yo creo que es una buena cosa que explorar. Vienen instrucciones como, por ejemplo, hazme este texto más corto, escribe este texto en formal, informal, etcétera. Entonces, en lo que nos pueda apoyar la inteligencia artificial, hay que aprovecharla. O sea, no hay que, y yo digo que hay que ir un paso más adelante que los clientes. Entonces, aquí hay dos vertientes, ¿no? ¿Cómo puedo yo aprovechar la inteligencia artificial y cómo podrían mis clientes usarla y dejarme sin trabajo? O sea, esas son las dos cosas en las que hay que pensar. Justo. ¿Y cómo lo hacemos, Nora? Danos 3 pistas o un par de pistas para aprovechar como traductores freelance la inteligencia artificial en nuestro beneficio, aunque sea repetir todo lo que has dicho, que yo llevo una página aquí de notas. Pero... Sí, bueno, pues yo creo que lo primero es tener los ojos bien abiertos, y a eso me refiero con, si ustedes usan las redes sociales, cualquiera que ustedes usen, busquen gente a quien seguir que esté hablando sobre estos temas. Yo estoy siguiendo de momento en Twitter y en LinkedIn a un montón de gente que habla sobre inteligencia artificial, no del ramo de la traducción. Digo, claro, también sigo a los líderes tecnológicos del ramo de la traducción y la interpretación, pero
estoy bien pendiente de las cosas que pone la gente que habla de inteligencia artificial en general. Entonces, claro que sí es muy divertido ir a YouTube y dedicar 10 minutos a ver videos de gatitos cayéndose de la mesa, qué divertido. Pero, ¿qué tal si mejor o aparte de esos 10 minutos inviertes 10 minutos a meterte a Twitter o a meterte a LinkedIn a buscar hashtags que tengan que ver con inteligencia artificial y te lees 2, 3 posts por ahí, publicaciones que la gente ponga y te vas dando una idea de lo que está pasando? Eso es lo primero, ¿no? Ver qué están haciendo los demás. Lo segundo sería experimentar por tu cuenta. No hay que tenerle miedo porque no, es decir, a experimentar, ¿no? Porque finalmente pues no pasa nada. Entonces, por ejemplo, el otro día, justamente Fernando mencionaba la conferencia virtual de la ATA y durante uno de los grupos de networking que tuvimos, alguien comentaba, yo no había escuchado de ChatGPT, pero ahora que lo comentaron aquí, lo abrí en mi teléfono y le puse traduce la palabra require, pero me dijo requerir, entonces no, como que no sirve. Y entonces ahí empezamos a sugerirle, no, mira, pero lo que pasa es que mejor pídele, dile, cambia la instrucción, o sea, no le digas nada más, no lo uses, no usen ChatGPT como si fuera DeepL o Google Translate. Utilícenlo como lo que es, como un asistente al que le puedes pedir muchas cosas a la vez. Entonces tú le puedes decir, dame la traducción al español del término require, o dame 5 opciones de traducción para el término require, pero no quiero que incluya requerir. Y entonces ella lo hizo en ese momento y de inmediato necesitar, o sea, le empezaron a salir otras y dice, mira, eso era lo que yo quería al principio. Entonces, a lo que voy con esto es ese segundo tip que es experimenta, pero no te desanimes si no está funcionando como tú piensas que debería, quizá, y aquí viene el tercero, haz comunidad con otra gente que lo esté haciendo, con tus amigos por WhatsApp, pon cosas en las redes, por ejemplo, si ChatGPT o Bard o algún otro modelo lingüístico no te da lo que querías o te da alguna cosa graciosa, ponlo en las redes y la gente te va a comentar. Entonces, de ahí algo aprende uno, ¿no? Porque hay gente que dice, mira, yo no lo había visto, luego hay gente que dice, mira, ahí está otra manera de hacerlo, o también existe esta otra alternativa. Entonces, seguir gente que ya esté publicando y compartiendo mucho de eso, experimentar por tu cuenta y hacer comunidad para intercambiar y encontrar la mejor manera de hacerlo. Qué bueno, genial. Pues ya está, ya tengo la hoja llena, ahora tengo que cambiar de folio. Pero muy bueno. Os animo a que hagáis, si queréis, por el chat alguna pregunta, Nora, que tiene unos minutitos más, hasta y media, para estar con nosotros. Y os adelanto que esto es un pequeño aperitivo de todo lo que nos va a contar el día 29 de junio, porque vamos a tener una vez más a Nora en el club, en los webinars, y nos va a dar un webinar específico, mucho más largo y mucho más intenso, sobre inteligencia artificial. Estas cosas las probaremos seguramente en línea y nos contará un montón de cosas. Los que compréis la entrada VIP de la semana de la traducción también tendréis acceso a ese webinar, y todos los miembros del club, por supuesto, porque es un webinar interno para los miembros del club sobre inteligencia artificial. Y ahí seguro que nos vas a contar muchas más y las veremos en acción, ¿verdad? Y lo vamos a hacer práctico, ¿no? Porque yo pienso que, bueno, es buena idea enterarse qué está pasando, pero también es buena idea experimentar y probar. Entonces, les adelanto, y no sé si ya se los había comentado a Ruth y Fernando, que de hecho Trados ya tiene un plugin de inteligencia artificial y el día 29 lo vamos a explorar y ver cómo se integra a nuestras herramientas de traducción automática. Y veremos también, ya lo habíamos hecho antes, incluso me parece, Fernando, que en los cursos de Trados lo tienes ahí como un extra, la manera de integrar la traducción automática a Trados específicamente. Y entonces, pues bueno, que la traducción automática es algo que ya está aquí y también hay un poco de rechazo en algunos sectores, pero la realidad es que ya está aquí. Justamente ayer estaba comentando con una colega, ella me hizo una pregunta muy puntual, me pidió una asesoría y me preguntó, mira, yo tengo muchas memorias de traducción de muchos años, quiero empezar a usar traducción automática, pero no quiero tener que estar cambiando cada vez los términos que están ya en mis memorias y las frases hechas en mis memorias. Quisiera como que una mezcla de los dos, un híbrido. Pues resulta que sí lo hay, y entonces ayer le expliqué cómo hacerlo, quedó encantada. Entonces, eso también lo vamos a ver el día 29, cómo usar tus propias memorias de traducción, integrarlas y hacer un bebé
entre memorias de traducción y traducción automática para que ese bebé que sale sea algo que te facilite la vida, ¿no? Qué bueno, buenísimo, genial. No sabía lo de Trados, que estaba la posibilidad de integrarlo. Bueno, es algo súper reciente, ¿no? Pero Es nuevo, es nuevísimo, sí. qué bueno que nos lo cuentes. Mira, preguntaba Laura por el chat que, aunque has mencionado alguno de los contratos y tal, pero ¿qué especialidad ves tú que puede verse más afectada por, bueno, ChatGPT o la inteligencia artificial en general y cuáles menos? Entiendo que especialidades Sí, de sectores. definitivo. Por ejemplo, las cosas que son técnicas, las cosas que son, digamos, que no tienen mucho turn of the phrase, ¿no? O sea, que es lo que es directamente. O sea, por ejemplo, yo hago mucha traducción técnica, quizá voy a hacer menos de ahora en adelante, pero donde simplemente dice, toma el destornillador y dele 3/4 de vuelta al tornillo. Eso no tiene manera de confundirse, es clarísimo. La traducción automática ya lo hace sencillo. Quizá le hacemos alguna modificación aquí y allá, pero la inteligencia artificial va a poder con eso fácilmente. Los materiales, por ejemplo, que son otra cosa que yo traduzco también mucho, que son materiales de información para pacientes, que aquí la cuestión es que, por ejemplo, los clientes, muchas agencias, yo trabajo mucho con agencias, te piden, aquí va este material, este manual, ¿no? Sobre diabetes. Son 90 páginas, eh, chorrocientas mil palabras y hay que traducirlas, pero que sean, por favor, a nivel de quinto de primaria. Y yo al principio de mi carrera batallaba mucho con ese concepto, porque yo vivo en México y ellos piensan quinto de primaria, nivel de lectura de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso se me dificultaba tanto, pero ahora resulta que con ChatGPT tú tomas un texto, esto yo ya lo he hecho y me he quedado con los ojos cuadrados. Tomas un texto de una revista médica escrita por médicos con registro de nivel de médicos, se lo alimentas al ChatGPT y le dices, escríbeme este texto a nivel quinto de primaria, en segundos lo tienes. Entonces, eso se va a ver afectado. ¿Qué otras cosas? No, bueno, yo veía, por ejemplo, ahí en el chat la cuestión de cuestiones como el humor, cuestiones como todo lo jurídico. Yo pienso que ahí se va a dividir mucho en lo que desde hace tiempo se llama el high stakes y low stakes translation, ¿no? O sea, la traducción donde haya mucho en juego, mucho en riesgo si hay un error, eso yo creo que nadie se va a animar a meterlo a una máquina. Pero lo que sea, así como que para comprensión rápida y cosas sencillas, donde si se va un error no pasa nada, eso es, pues está ahí abierto a que lo tome el robot y lo haga. Y bueno, la cuestión es como les digo, ¿no? Depende de que el cliente que antes te mandaba ese trabajo se entere de que ahora lo puede hacer de esta manera. Claro. Esa es la cuestión. Mira, y si quieres hacemos ya la última pregunta porque te tienes que ir, pero creo que veo por aquí una del chat que me parece interesante. Dice, para los que recién empezamos, ¿está bien usar inteligencia artificial como Machine Translation tipo DeepL o así para que traduzca por nosotros y nosotros solo poseditar? ¿O usarlo como un asistente cuando quiero buscar palabras y demás? ¿Qué le puedes decir a una persona así? Bueno, primero que nada, empezamos por lo más obvio, ¿no? Depende de la confidencialidad del material y depende de lo que el cliente te haya pedido. Hay clientes que específicamente dicen, no quiero que uses traducción automática. Y también hay otros clientes que dicen, no importa si usas traducción automática. Es más, yo tengo clientes que me dicen, si quieres mi API de Google Translate, me dices y te la paso. O sea, la API de Google Translate es simplemente un código por el que el cliente está pagando para que tú consumas caracteres de traducción automática neuronal, no la traducción de Google que todo el mundo encuentra en google.com. Entonces, primero que nada, la preferencia y los requisitos del cliente. Segundo, si se trata de, bueno, ya suponiendo que es un caso en el que sí lo puedes usar, que tienes autorización del cliente, pues entender, como decía antes, ¿no? Entender, en este caso, la herramienta, porque la traducción automática yo no la veo como un rival, sino como una herramienta, y entender lo que puede hacer por ti. Porque especialmente, y yo estoy diciendo esto teniendo puestos los lentes de Trados, porque yo siempre trabajo con Trados. Entonces, ¿cómo la puedo integrar a mi herramienta TAC? Y una de las maneras en que la puedo integrar es haciendo pretraducción, que es justamente lo que comenta, ¿no? Que me haga primero toda la traducción, esa es una opción. Pero luego existen otras opciones, las que le llamamos de inspiración, donde no haces la pretraducción, pero sí llegas al segmento y el motor de traducción automática o como vimos en el curso, me parece, en el webinario, Fernando, que habíamos hecho antes, porque puedes tener más de uno,
te dan las opciones, tú las ves y de ahí te das una idea y lo armas, ¿no? La otra opción es que no tengas tampoco eso, sino que, digo, sí, bueno, sí lo tienes, pero más bien lo utilizas para como lo que llamamos traducción automática como glosario, donde tú empiezas a escribir un término y el motor de traducción automática te lo da ya completo. Eso es fabuloso, por ejemplo, cuando estás traduciendo química, porque digo, buxiciolocinato de sodio de no sé qué tanto, ahí en lo que le escribes y te equivocas y le corriges y el motor te lo da en un segundo. Sin errores. Entonces, estoy segura que eso que acabo de decir no existe, ¿eh? Por favor, no le digan a nadie, no sé nada de química, pero digamos, términos químicos así largos. Entendible. Pero sí, sí, entonces lo puedes usar, claro. Hay gente que dice que la traducción automática afecta mucho la creatividad del traductor porque finalmente ya no estás partiendo solo del texto de origen, sino que tienes ahí la interferencia, por así decirlo, del texto pretraducido por la traducción automática. Entonces, será cuestión de ver qué tanto te ayuda o qué tanto te afecta. Claro, buenísimo. Te agradezco enormemente, Nora, que nos hayas dedicado este rato.